periodista independiente. ¿De qué país? España. España. Su análisis o su lectura de esta coyuntura que está pasando acá en el Perú y también qué implicancia tiene para América Latina. Bien, yo creo que lo que está pasando aquí es la enésima consecuencia del racismo y del clasismo que impera en este país. Es un racismo y un clasismo que lleva, digamos, bajo la tierra, ¿no? Cuyas raíces van muy atrás en el tiempo, ¿no? El presidente Castillo, independientemente de que yo pueda ser a lo mejor crítico con su programa político, creo que de alguna manera representaba a toda la gente de este país que no se siente representada, ¿no? Es decir, le votaron porque de alguna manera creían, o piensan, o siguen creyendo, que es la persona que de alguna manera puede representar sus intereses frente a la oligarquía criolla, que siempre les desprecia, que siempre les invisibiliza, que yo diría que les deshumaniza, ¿no? Porque cuando asesinas a la gente de esa manera tan sencilla, ¿no? Es decir, tan ligera, eso se llama deshumanizar, ¿no? Porque al parecer en este país hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, ¿no? Ciudadanos que tienen unos derechos y ciudadanos que no pueden contar con esos derechos. Entonces, lo que ha pasado básicamente, bajo mi punto de vista, es un golpe de Estado por parte de las oligarquías, no por parte de Castillo. Porque desde luego si Castillo era un golpe de Estado, ha sido el golpe de Estado más cutre de la historia. Un golpe de Estado se da con recursos. Castillo no tenía los recursos para dar ese supuesto imaginario golpe de Estado. Así que yo creo que lo que ha pasado es que la oligarquía nacional representada por el Congreso básicamente ha vuelto a imponer su voluntad por encima de la voluntad popular. Y lo que más me entristece es que parece ser que mientras está muriendo un montón de gente en provincias, aquí en Lima no pasa nada, porque más allá de la gente que hay aquí no hay mucha movilización, ¿no? Yo he estado en los días de las protestas, no ha habido mucha gente. Entonces hay un divorcio absoluto entre Lima y el resto de los territorios. Hay una serie de brechas económicas, sociales, raciales, de género también, ¿no? Que son tan grandes que yo, por ejemplo, creo que es imposible pedir que todo se desarrolle en perfecta paz, ¿no? Es decir, porque y luego también está el tema de que la policía azuza, ¿no? Digamos, ciertos tipos de violencia para después aplicar un correctivo adecuado, ¿no? Tengo un amigo que ha estado en Cusco todos estos días y dice que realmente las protestas fueron pacíficas hasta que un grupo de gente desconocida, que claro, la mayoría de grupos que vienen, sobre todo si son comunidades, vienen con un cartel enorme en el que dice somos de tal comunidad o somos de tal asociación. Esta gente no venía con ningún cartel, nadie sabía quién era y de hecho hicieron esta violencia. ¿Qué fue lo que hicieron? Pues quemaron, digamos, instancias públicas, atacaron pollerías, atacaron diferentes negocios y justamente lo hicieron cerca de la policía y no hubo ni una sola detención. Entonces yo no sé exactamente lo que ha pasado, o sea, no sé si exactamente son infiltrados, si son ternas o no, pero hay un montón de casos como este que son así de sospechosos, ¿no? Por lo tanto, lo que a mí me da la sensación es que tanto la actuación de la policía como de la propia DINA haciendo, bajo mi punto de vista, impertinencias como ir a visitar en primer lugar a un policía herido cuando está muriendo un montón de gente, creo que se pueden enmarcar dentro de una estrategia de provocar a la gente para luego justificar una represión que ejemplarizante, ¿no? Y en cuanto a lo que es el marco latinoamericano, sí, creo que evidentemente en América Latina hay una relación de fuerzas, ¿no? Entre gobiernos progresistas y gobiernos conservadores, conservador liberal y progresista no liberal, ¿no? Y que independientemente de que a lo mejor pues unas propuestas políticas que sean más atractivas que otras, tumbar un gobierno que apoya de alguna manera esa tendencia es un punto a favor de esas oligarquías históricas que han controlado América Latina y el principal patrocinador de ellas, que es Estados Unidos. Y bueno, lo dejo ahí. Bueno, como representante de una prensa, como hombre de prensa, ¿qué le parece esta prensa nacional del Perú? Bueno, creo que, como en muchos otros países, es una prensa controlada por las oligarquías económicas. Yo creo que, por ejemplo, recientemente yo he estado cubriendo el tema de Repsol, ¿no? Desde que fue el derrame el 15 de enero, y he podido ver cómo la prensa, hombre, alguna noticia ha sacado porque el tema era demasiado flagrante, ¿no? Pero digamos que ha sido bastante timorata, ¿no?
a la hora de señalar al culpable, que es la empresa Repsol. Evidentemente esta empresa invierte un montón de dinero en estos medios de comunicación, como otras empresas, como por ejemplo el conglomerado Alicorp, ¿no? Que sería un poquito el principal conglomerado o el principal grupo oligárquico del país, ¿no? Entonces estos medios de comunicación son mercenarios de estos poderes y por lo tanto nunca van a cumplir uno de los principios deontológicos del periodismo, que es servir a la opinión pública, alimentar la opinión pública para que esta opinión pueda tomar decisiones fundadas. Entonces creo que cuando el periodismo se convierte en mercenario, se convierte en una mera empresa que busca el beneficio, se destruye lo que es la tradición periodística de la cual uno se puede sentir orgulloso y se convierte en mera propaganda. Y sí, eso es todo. Bueno, a ver, en esta coyuntura, una prensa, ¿cómo y cuál sería su función? De una prensa independiente objetivamente. Bueno, en primer lugar, creo que tendría que cubrir las protestas de cerca, ¿no? Porque las únicas personas, los únicos periodistas y las únicas periodistas que han recogido, que han registrado lo que ha pasado realmente, se han jugado el cuerpo, no se han jugado el tipo. Los policías también reprimen a los periodistas. Les pegan, les tapan la cámara, incluso la propia cámara está en peligro, ¿no? Entonces considero que esa función de ir a donde está pasando la noticia no se cumple. Pongamos que hay un escenario en el cual los policías están reprimiendo a un montón de personas, y si dentro de ese escenario, donde la violencia en su mayoría se está ejerciendo desde la policía hacia el pueblo, ven a una persona aislada que está tirando una piedra contra un escaparate, van a sacar la foto de esa persona, no van a informar sobre el contexto en general, sino sobre ese hecho coyuntural y totalmente descontextualizado, ¿no? Entonces, bajo mi punto de vista, la prensa lo que debería hacer precisamente es fiscalizar al poder, no defenderlo. Y lo que hace es defenderlo, no fiscalizarlo. ¿Cuál sería su mensaje para esta prensa nacional limeña, usted como hombre de prensa? Que me dan vergüenza. O sea, siento vergüenza, aparte de rabia, pero no solamente aquí. Es decir, El País es un medio español, que también funciona aquí en América Latina. La prensa internacional en lo que se llaman las sociedades de mercado pletórico, ¿no? En las sociedades democrático, entre comillas, capitalistas, en general funciona de esta manera, ¿no?